Hola a todos, es un gusto tenerlos por acá. Nos encontramos reunidas Raquel Vega, Diana Rodríguez, Maite de Atela y yo, Gabriela Cardós, para darles una muestra y platicar un poco sobre ustedes de algunos de los temas que vamos a revisar en el diplomado Amor y Soledad, que va a dar inicio pronto en septiembre 7. Eh, Adelante, Maite. Vamos a estar revisando el día de hoy diferentes temas que tienen que ver con la adolescencia. Vamos a hablar de qué es la adolescencia, el amor en la adolescencia, la importancia del grupo y la soledad y el adolescente. Este tema es parte de nuestro programa y pertenece al módulo 3. Como este tema vamos a estar abordando diferentes temas que tienen que ver con el amor y la soledad. Y por ejemplo, el módulo 3 va a estar destinado a hablar sobre el amor y la soledad en el espacio analítico, en donde vamos a abordar los diferentes o las distintas etapas del desarrollo del ciclo vital de una persona y cómo es que el amor y la soledad se pueden ver en estas etapas. Ahora hablaremos particularmente de la adolescencia y a mí me gustaría hablarles sobre este tema, platicándoles un poco de las diferentes definiciones que podemos encontrar. Si nosotros vamos entendiendo estas definiciones, vamos a poder ir delimitando este ciclo vital de modo que podamos tener una mejor comprensión de lo que es la adolescencia. Primero, tenemos el campo de estudio de la biología. Para la biología y este campo biológico, la adolescencia abarca un periodo de tiempo que va más o menos entre los 12 y los 21 años. Esto puede variar un poquito, pero es más o menos así. Este periodo es un periodo en el que el cuerpo cambia. Cambia de manera evidente para el adolescente, pero también para las personas que lo rodean, para todos los que están a su alrededor. No solo en términos de que el cuerpo crece, que el adolescente se vuelve más alto, sino que también esto implica la madurez del aparato sexual reproductivo. A partir de este momento, adviene el cuerpo sexuado, un cuerpo maduro que es capaz de procrear. Tenemos también una perspectiva social que lo que nos va a decir es que la adolescencia es el paso que se da entre la dependencia infantil y la emancipación del joven adulto. Hay diferentes culturas, como por ejemplo la cultura occidental, que es donde nosotros pues nos encontramos sumergidos, en donde este periodo de vida suele ser bastante amplio, dura muchos años. Hay algunas culturas en donde este periodo es un tiempo menor o dura un poquito de menos años. Esto dependerá un poco de cómo cada cultura por ahí caracterice la adolescencia o vaya pensando la adolescencia. Desde esta parte social, acá lo que se hace o lo que suele suceder es que hay diferentes rituales, rituales que nos ayudan a transitar desde esta niñez o de esta dependencia infantil hacia la vida adulta. Por ejemplo, pensemos en nuestra cultura, tenemos los 15 años, la celebración de los 15 años, que es como un festejo habitual en donde justo lo que se hace es un poco anunciar que la niña ha dejado de ser una niña, que ahora, si bien no es del todo una adulta, pues ya no pertenece a la vida infantil. Hay otras culturas en donde se tienen a lo mejor este tipo de rituales que son un poco más tribales. Por ejemplo, hay una pequeña tribu en Papúa Nueva Guinea en donde lo que hacen es que tienen escaraciones en donde cortan la piel de las personas. Acá los niños a partir de los 11 años son partícipes de este ritual y entonces se alejan unos días de su tribu, llegan, están conviviendo ahí y llega el momento en donde inicia este ritual. Se les hacen diferentes cortes que van a simular después de un tiempo la piel del cocodrilo. Esto es porque en esa tribu adoran o veneran a los cocodrilos, les parecen un animal sagrado y entonces la intención de este ritual es mostrar que el niño tiene la fortaleza suficiente para tolerar este momento, para poder sobrellevar este momento que además resulta bastante doloroso e incluso por ahí peligroso. Y una vez que él lo logra y sale victorioso de este momento, entonces se piensa que ahora es un adulto.
Esto puede durar a lo mejor unos 2, 3 meses. Entonces, vean cómo acá en realidad es muy poco el tiempo que dura la adolescencia. Y bueno, acá vamos a hablar ahora de lo que nos puede interesar más, que es este aspecto desde la psicología y bueno, particularmente para el psicoanálisis. ¿Cómo es que pensamos la adolescencia? Acá pensamos que la adolescencia implica mucho más que el transitar por el periodo de edad que comprende a la adolescencia desde este aspecto biológico. Se considera que la adolescencia es un momento que está lleno de contrastes, son contradicciones y hay muchísima confusión. Es decir, este es un periodo en donde hay un caos, todo es un caos. El adolescente no solo se va a enfrentar a la complejidad de los cambios físicos que ya les hablaba y que bueno, que creo que todos hemos visto en algún otro momento, ya sea en nosotros mismos o en algún adolescente cercano que tengamos por ahí. Acá también el reto es que va a enfrentar todo lo que tiene que ver con varios retos que tienen que culminar con la identidad, con que él pueda consolidar su identidad. Entonces, estaríamos esperando que hacia el final de la adolescencia la persona pueda afirmarse a sí misma y su personalidad, logrando encontrar un equilibrio entre la relación que tiene con los padres, cómo se identifica con ellos y también una identidad que pueda ser independiente a lo que los padres han pensado que él es y a lo que él considera que los padres piensan de él. Lo que sucede acá entre el ingreso y la salida de la adolescencia puede resultar caótico, tanto para el adolescente como para las personas que lo rodeen. Acá es indispensable este momento de la vida, aunque resulte caótico y de pronto uno quisiera brincárselo porque puede ser muy difícil, la realidad es que es indispensable que lo vivamos, es indispensable que de pronto sintamos este caos y que podamos salir de él. El adolescente no va a entender muy bien qué es lo que le está sucediendo. Como les decía, es una etapa que es muy confusa y es muy caótica. Entonces, por momentos, no va a entender muy bien qué es lo que le está sucediendo. Su cuerpo ya no es aquel que conocía, ya no es este cuerpo infantil que dominaba, que entendía perfecto cómo moverlo, qué hacer con él. Ahora es distinto. También sus gustos empiezan a transformarse. Él no sabe muy bien qué le gusta. De pronto le gustan unas cosas, de pronto tiene duda de si le gusta, de pronto no sabe si le gusta lo que a otros le gustan. Hay muchos cambios en este momento. Y entonces ya no sabe quién es. Tiene esta duda de quién es. Si bien muchos de estos cambios pueden entusiasmarlo, porque es una etapa nueva, es un momento que incluso tal vez en algún momento añoró, también pueden llenarlo de angustia, porque se está enfrentando a un mundo que hasta ahora le es desconocido, algo que nunca había experimentado, que le es totalmente nuevo. Los adultos le van a resultar unos seres autoritarios. Vamos a ser personas injustas para los adolescentes. Aquellos padres a quienes veían con admiración, casi que como unos superhéroes, se empiezan a convertir poco a poco en unos tiranos que lo único que hacen es controlar. Y mientras los adultos van a ser esta figura autoritaria, tiránica, de control, van a ser estas personas que someten, al mismo tiempo en su mente, los niños van a ser unos pobres sometidos. Entonces, imagínense quién quiere ser parte de alguno de estos dos grupos. Yo no quisiera, yo preferiría estar fuera. Y eso es lo que le sucede al adolescente. El adolescente lo que quiere es ni adultos ni niños, su propio mundo en donde él pueda hacer cosas propias, en donde pueda generar ideas propias, un mundo propio. No quiere formar parte de ninguno de estos dos grupos porque de momento le pueden resultar bastante despreciables, los desprecia. Y entonces, lo que piensa es que los adolescentes, su grupo de pares, son los que valen la pena porque son los que lo entienden. Son con los que puede compartir gustos, con los que puede compartir experiencia, con los que toda esta ideología de las que les vengo hablando, de pronto pues se va a compartir, no va a ser muy distinta. Acá lo que sabemos es que la adolescencia se va a caracterizar
por ser una etapa que está llena de contrastes, como les decía, y también está llena de oscilaciones. Acá lo que vamos a observar es que el adolescente, si bien por momentos quiere desprenderse del mundo adulto y no estar o no formar parte del mundo infantil, también va a oscilar. Y entonces en momentos lo que va a buscar es la seguridad de la vida infantil que él conocía. Va a buscar refugiarse en los padres de la infancia, que son los que conoce mejor y los que lo hacen sentir más calmado a veces. Y entonces lo vamos a tener de pronto muy cerquita a la familia, muy cerquita a esta vida infantil, a mamá y papá, pero habrá momentos en donde eso lo asuste mucho y entonces, lejos de sentirse seguro, reasegurado, lo que va a hacer es querer salir corriendo de ahí y entonces viene esta oscilación entre soy el niño, no mejor soy el adulto, no mejor no sé ni quién soy, pero me quedo en medio. Y eso es lo que tendríamos que estar viendo en el adolescente. Eso es lo que esperaríamos. De pronto, pues acá lo que va a suceder es que con toda esta oscilación, el adolescente va a tener que poder darse a la tarea de armar una identidad separada, que va a estar separada por completo de los padres. A veces va a tener algunos aspectos que se acerquen mucho a ellos. Algunas otras va a hacer todo lo opuesto a lo que los padres hacen. Y esto es parte del proceso adolescente. Acá lo que vamos a esperar, como les decía, es que el adolescente pueda oscilar, que no sea algo permanente, que el adolescente no permanezca exclusivamente en esta vida infantil que conoce, acercado o muy cercano más bien a la familia, que pueda alejarse, que pueda estar por momentos con los pares, que por momentos pueda encontrar otras figuras de identificación en el mundo adulto, que no forzosamente serán los padres, serán otras personas. De pronto, más bien estas identificaciones con los pares, pero lo que esperaríamos es que pueda ir cambiando entre uno y otro. Y acá también esto, lo que podemos, lo que nos va a ayudar a vislumbrar todos estos cambios que yo les estoy contando, es que el adolescente indudablemente va a hablarnos de amor y va a tener alguna relación con la soledad. Algo le va a suceder. De pronto buscará la soledad, de pronto buscará estar lo más alejado de ella, pero todo esto lo que nos ayuda a es entender qué pasa con el amor y la soledad en esta etapa del ciclo vital. Poder entender también qué es lo normal, qué es lo esperado en esta etapa de la vida, hasta dónde esperaríamos ver a un adolescente que solo esté con sus pares, que no esté con nadie, y poder entonces entender cuándo estamos frente a una posible patología y qué hacemos con eso. Muy bien, muchas gracias, Maite. Ha sido un lindo recorrido, breve, porque solo es una pruebita, como decíamos, pero muy claro sobre lo que es la adolescencia, para ahora dar paso a hablar sobre cómo es el amor en la adolescencia o qué pasa con el amor en la adolescencia. Y yo quisiera empezar hablando un poco sobre cómo durante mucho tiempo de lo que se ha hablado alrededor de la adolescencia es siempre de cómo se trata de una época turbulenta, difícil, en todo caso de los aspectos más dolorosos que implica el crecimiento, de los riesgos, ¿no? En los que están a veces inmersos los adolescentes. Y se deja de lado que también se trata de una época de goce, de crecimiento, de mucha creatividad, de grandes logros y también de una gran capacidad de amor. Y es que gracias a las brillantes ideas de Freud alrededor de la sexualidad infantil y la forma en la que se construye o se arma la mente, como que parecía que todo quedaba escrito solamente en la infancia. Pero vamos a hablar un poco sobre cómo en la adolescencia también se terminan de construir algunos procesos y lo importante que resulta el que el adolescente sea capaz de abandonar de a sus figuras, digamos, tempranas de amor, a sus figuras edípicas, a su mamá, a su papá, a los hermanos, a la familia nuclear, para dar paso a una nueva forma
de amor que tiene que ver más con el exterior. Así que tendríamos que empezar también a entender los aspectos muy creativos y también muy amorosos de la adolescencia. Y hay que empezar también por decir que la adolescencia no solo es una recapitulación, ¿no? De la primera infancia, también es un momento novedoso que implica grandes y profundos cambios. Incluso hay autores que sostienen que una de las cosas que nos pudiera dar como un primer indicio de que algo en el desarrollo no está ocurriendo de manera adecuada, justo tiene que ver con la imposibilidad en la capacidad de amar del adolescente o de abandonarse un poco a sí mismo, es dejar de lado este narcisismo para empezar a mirar a otros. Entonces, la adolescencia va a ser entendida también como un momento complejo porque además florece con toda la fuerza, la sexualidad, pero junto con ella también fantasías que pueden ser muy angustiantes, como las fantasías incestuosas. Y es por eso que se tiene que abandonar a las figuras, digamos, primarias, mamá, papá, para poder dar paso a nuevas y diferentes relaciones. ¿Y cómo pasa esto? Pues bueno, durante la adolescencia vamos a tener que ir desarrollando una nueva disposición para el amor y hacerlo implica ir quitando toda la libido, toda esta energía que habíamos puesto en estas primeras figuras amorosas eh, para poder ir poniéndolas en nuevos objetos. De ahí la importancia que ocupan, y que ya más adelante Diana nos va a hablar mucho de eso, pero de ahí la importancia que ocupan los amigos en este momento de la vida, de ahí la intensidad de las relaciones sociales, ¿no? Y hacia afuera. De pronto los papás dicen, bueno, ¿qué pasa, no? Que se la pasa o aislado en su cuarto, sumergido en sus ideas, ¿no? En sus libros, en su música, cierra la puerta da un portazo y todos nos quedamos fuera, o está permanentemente vinculado, pero con otros que no son los de su grupo familiar. Y eso puede ser en principio como un poco desconcertante, pero autores, por ejemplo, como Braconnier, nos dicen que el adolescente no va a poder prenderse de un nuevo objeto sin primero abandonar esa posición infantil que implicaba ser lo único para los padres y también abandonar a los padres como sus únicas figuras de amor. Finalmente, esto es lo que va a permitir esta posibilidad de enamorarse. Y cuando vemos a los adolescentes pensando en alguien más, fantaseando, eh, enamorándose de otro, podríamos pensar que las cosas entonces van por buen camino. Entonces es este fuerte empuje pulsional que ocurre durante la pubertad, junto con estas fantasías incestuosas que pueden ser tan desconcertantes y tan angustiantes, que lo llevan primero a aislarse y después a buscar con toda fuerza nuevas figuras y nuevos objetos para amar fuera de este núcleo familiar, ¿no? Si el adolescente se queda replegado, nos quedaríamos un poco preocupados, ¿no? Si el adolescente termina efectivamente aislado, sin la posibilidad de buscar nuevos vínculos, bueno, sería una señal, ¿no? Que tendría que llamar un poco nuestra atención. O por el contrario, el adolescente que alarga y prolonga la pubertad, o no quiere, digamos, desasirse o abandonar estos objetos, estos adolescentes que llamamos bien portados, que prefieren ir con los padres a la casa de la abuela a cenar en lugar de a una fiesta con los amigos, pareciera que no hacen mucho ruido y parece que es cómodo estar con ellos, pero esos son los que en todo caso tendrían que llamar nuestra atención, estos adolescentes que son inocentes, que no están interesados por el otro, que no están impactados por la sexualidad o que directamente niegan los cambios en su cuerpo, que impactan tanto, desde luego, hay que decir, pero de a poco hay que irlos aceptando y que prefieren quedarse en un estatus infantil, adolescentes de 14, 15 años
que llegan a nuestra consulta con un aire o un tono infantil, vestidos como chiquitos, ¿no? Viene ahora a mi mente justo un chico amante de las películas de Disney, que no es que esté mal, pero vestía con personajes de Disney, con tenis de Mickey Mouse, sudaderas de personajes que desde luego además lo aislaban socialmente y provocaban cierto rechazo y diferencia con su grupo de pares. Entonces, pareciera que también hay adolescentes que se niegan, ¿no?, a entrar a la adolescencia con todo lo que esto implica y que preferirían permanecer negando sus cambios físicos, su sexualidad, su crecimiento y pegados todavía a los núcleos familiares, ¿no? En lugar de empezar a buscar fuera de la familia otros vínculos, otra capacidad de amar y de relacionarse con otros, ¿no? Entonces, pero bueno, cuando esto no pasa, cuando el adolescente empieza a buscar justamente a otros fuera del núcleo familiar, eh, también inician las amenazas o las angustias por perder, digamos, el amor del objeto, perdón, el amor de los padres, y eso también puede ser como muy angustiante. Así que sí es una época efectivamente de tironeo, en ese sentido de perder ese estatus en la familia, pero en función de lograr nuevas, digamos, relaciones o nuevos vínculos. Y bueno, otra cosa que es como muy importante de hablar en esta época, en este momento de la adolescencia, es poder diferenciar la capacidad de enamorarse y la capacidad de amar, porque finalmente no necesariamente son dos cosas iguales. La capacidad de enamorarse tiene que ver más bien con el cuerpo, con la pulsión, con la sexualidad, con el deseo, está más marcado en todo caso por la carne, mientras que la capacidad de amar implica abandonar el narcisismo y poder mirar al otro, poder reconocer al otro en sus diferencias. Muchos adolescentes se enamoran intensamente, se pegotean en sus vínculos, pero esperan que el otro sea idéntico a uno mismo. Es decir, esa es una suerte de enamoramiento, en todo caso, bastante narcisista, ¿no? Yo escucho en la consulta a adolescentes que tienen discusiones con sus novios de por qué él no pensó que yo lo que quería era, es decir, las discusiones pasan un poco porque no se toleran las diferencias, porque uno esperaría encontrar en el otro amado, que en todo caso hay que cuestionar un poquito eso, uno esperaría encontrarse tal cual en el otro. Entonces, amar implicaría trascender ese narcisismo y poder mirar al otro, reconocer al otro en sus diferencias, maravillarse, tener curiosidad. En todo caso, eso tendría mucho más que ver con una relación mucho más íntima. Entonces, bueno, ese es otro tema que vamos a desarrollar de manera muy amplia en el diplomado. Y bueno, pues decíamos que a veces hay como muchas dificultades para entrar en este proceso y para ello los adolescentes se defienden de diferentes maneras. Por ejemplo, hay adolescentes que buscarían, una vez que ponen un piecito en esta posibilidad de mirar al otro, volver digamos, al vínculo más narcisista para recobrar esta ilusión de tener un cuerpo sin deseo, un cuerpo asexuado. Estos adolescentes que vemos inhibidos, tímidos, que no logran renunciar a la omnipotencia infantil en función de correr el riesgo, ¿no?, de amar al otro. Por ejemplo, hay adolescentes que restringen totalmente la alimentación para no tener estos cuerpos que empiezan a redondearse, por ejemplo, las chicas, ¿no? O que luchan totalmente en contra de la masturbación o de su sexualidad, ¿no? Por todo lo que esto pudiera de pronto suponerles. Y fíjense cómo estos empiezan a ser, como decíamos hace rato, señales de alarma que tendríamos que mirar, ¿no? Cuando vemos a un adolescente que se restringe, que está demasiado inhibido, porque esto le implicaría la amenaza de perder esta omnipotencia infantil, porque ciertamente caminar hacia la adolescencia implica un montonal de renuncias, implica, sí, perder algunas cosas. Eh,
hay adolescentes que, por ejemplo, huyen del grupo de pares y vuelven a las figuras parentales, ¿no? Como un poquito para resguardarse de vuelta en este lugar que les parece seguro. Pero hay otros que, por el contrario, logran acercarse al grupo de padres para tolerar lo que implica la separación con los padres. Estos enamoramientos apasionados, por ejemplo, ¿no? Eh, pero que en realidad no, en ellos no se logra transformar del todo al objeto, sino que solo se transfiere, ¿no? El amor infantil, ¿no? El amor eh, previo al objeto nuevo, ¿no? También es una forma todavía un poco inmadura, vamos a decir así, de amar, ¿no? Por ejemplo, la fantasía de que el objeto debe estar ahí todo el tiempo para ellos, ¿no? La fantasía de que el otro tiene que estar presente en todo momento, porque eso es amor, que son ideas muy infantiles, ¿no? Como un bebito que espera que mamá venga corriendo al primer llamado, y eso es a veces lo que pareciera que se espera de las relaciones. Son formas también todavía no del todo, ¿no? Terminadas de amar. Y por último, a veces se puede recurrir a una suerte de estado que parecería un estado amoroso, pero que en realidad es un intento de defenderse frente a experiencias de separación e individuación. Por ejemplo, cuando se pegan a los objetos o se pegan a sus amigos, pero que en realidad lo que están haciendo es como no diferenciarse, sino a través de este nuevo vínculo tolerar lo que implica la separación. Y bueno, es solo una probada, decíamos, hay muchos, muchos temas para hablar alrededor de las características del amor en la adolescencia, todo el proceso de desarrollo que implica y cómo tendríamos que pasar desde un proceso de enamoramiento hacia un amor mucho más adulto o maduro, que implicaría el reconocimiento del otro, ¿no? En sus diferencias, como decíamos recién, pero bueno, solo es un pequeño pasaje por acá para que vayan viendo de qué se va a tratar nuestro diplomado. Ojalá que estén muy interesados. Qué lindo. Yo les voy a hablar un poquito justo de estos vínculos que se arman en la adolescencia y que tienen que ver con el grupo de amigos, ¿no? Durante nuestra vida los amigos ocupan un lugar muy importante en nuestros afectos. Compartimos con ellos alegrías, tristezas, más son la familia que nosotros elegimos. Eh, pero justo en la adolescencia es donde se cobra mayor relevancia para el trabajo psíquico que debe llevarse a cabo. Desde que nacemos, pertenecemos a un grupo. Primero el de mamá bebé. Pronto este grupo se amplía con la figura del padre, los hermanos, luego vienen los familiares y personas cercanas. Más tarde, el niño se irá a la escuela y formará parte de una comunidad, donde encontrará sus primeros amigos. Sin embargo, los vínculos más fuertes y significativos siguen estando en su familia. Ya en la adolescencia esto empieza a modificarse. Surge una necesidad de separarse, como ya ha dicho Maite y Gaby. Los deseos y temores que habían quedado reprimidos ahora son posibles. Cuentan con un cuerpo capaz de procrear y por ello se vuelve tan imperioso salir del núcleo familiar para poder abandonar a esos padres preedípicos y edípicos. Una autora muy linda, contemporánea, dice que en la adolescencia es el momento donde el cuerpo cambia con mayor rapidez. En ningún otro momento pasa esto. Bueno, piensa que tal vez solo en el útero. Estos cambios son muy intensos y requieren de un gran trabajo para darle sentido a ese cuerpo. Por ello, el adolescente necesita un grupo que le brinde un espacio de contención que lo ayude a crecer, desarrollarse, identificarse. Pero esta identificación no ocurre de una vez y para siempre. Es algo que se construye y se redefine a lo largo de la vida. Pero justo en la adolescencia es donde se experimentan los cambios y cuestionamientos fundamentales acerca de quiénes somos. Es un momento de búsqueda y exploración y tal vez una posible reelaboración de conflictos tempranos. Hemos visto estos grupos, son los que se forman en este periodo del mismo sexo.
Los vemos al final de la primaria, inicio de la secundaria. Tienen aspectos homoeróticos, es decir, las chicas se abrazan, se acarician, se toman de la mano, van a todos lados juntas, mientras que los chicos hacen más o menos lo mismo, pero con un toque un poquito a veces brusco. También se pegan, buscan el contacto, se nalguean. Suelen ser también grupos con características anales, desde el olor propio de la adolescencia hasta cómo hablan, llenos de groserías, se niegan a bañarse o por el contrario, se bañan en perfume. Meltzer piensa que este grupo tiene por objetivo evitar a toda costa el sufrimiento mental. El grupo se vuelve uniforme en el vestir, hablar, los gustos y expresiones. Así la individualidad y el dolor parecen difuminarse. Las fuertes ansiedades que se experimentan son proyectadas en el grupo de pertenencia o en otros grupos. Podemos ver en redes sociales cómo se ataca a quienes presentan aspectos que los hacen sentir débiles o infantiles. Un ejemplo de ello, por ejemplo, vemos a los otakus que suelen llenarlos de comentarios terribles porque representan muchos de esos aspectos muy infantiles. Las relaciones que se entablan con el sexo opuesto en un inicio no tienen una intención de crecimiento, creatividad o intimidad. Son más bien utilitarias. Aún son bastante narcisistas para preocuparse por el otro. Me ha tocado más de una vez ver las declaraciones de noviazgo que se hacen en las escuelas a la hora del receso. Los chicos llegan con una cartulina enorme, flores, un muñeco de peluche, y la propuesta se hace en grupo, frente a otros. Y así como inicia, con muchos espectadores, es como continúa. Cada beso, caricia o experiencia es llevado a los amigos, como si se tratara de una emoción compartida. La excitación no está solo en la experiencia recién vivida, sino en lo que se comparte con el grupo. La uniformidad de este grupo, al inicio, ayuda a contener el dolor mental, pero esa misma uniformidad puede tener un alto costo, ya que impide que se desarrolle la individualidad de los participantes. El pensar distinto, tener una pareja con la que se guarde cierta intimidad, es sentida como ataque al grupo. Meltzer hace la distinción entre este primer grupo, que lo llama puberal, y conforme los miembros empiezan a separarse, a formar parejas, enamorarse, cuidar su relación, tratar de proteger al otro, se va abriendo el camino hacia la comunidad adolescente. Se trata de grupos de ambos sexos. Es el mundo de las primeras veces, los besos, los encuentros, las salidas sin supervisión adulta. Son la incursión en ese mundo, pero para ello requieren de un territorio en que puedan desarrollarse. El primer espacio que el adolescente reclama como propio es su recámara. Esto se extiende a parques, bares, conciertos. Ahora, con los cambios tecnológicos, los espacios también son virtuales. Hemos visto como de pronto si uno le pide el celular a un chico es más fácil que nos dé su cartera que el celular. En este territorio es donde no caben los padres ni cualquier otra figura que represente al mundo adulto. También podemos ver el distanciamiento que van haciendo estos adolescentes con el lenguaje. Inventan palabras que desconciertan a los adultos. Bromance, paca, estética, chapulinear, chipear entre una cantidad infinita de palabras. Una de las funciones más importantes del grupo es contener la sexualidad y la agresión. Permite poner en escena los conflictos inconscientes de los miembros. Pensemos en los conflictos edípicos. ¿Cómo es que estos conflictos todavía siguen repercutiendo en las personas? Porque el Edipo no es algo que se dé como una etapa del desarrollo. El Edipo, más bien ahora entendemos que es una forma de cómo se estructura nuestro psiquismo. Imaginemos al varoncito que desea quedarse con la madre y deshacerse del padre. Si esto ocurriera, probablemente sí vamos a terminar como Edipo, o sea, sacándonos los ojos y excluidos completamente. Pero el deseo y la fantasía siempre encuentran formas para satisfacerse, un poco encubiertas y desplazadas. Por ahí hemos escuchado a jóvenes diciendo, bueno,
algunos jóvenes y otros no tanto, que Pedrito le bajó la novia a Juanito. Y nos preguntamos, ¿y quién es esa novia? ¿Qué tiene de especial esa chica que hace que dos buenos amigos peleen? No se trata de la chica en cuestión, es Pedrito quedándose con mamá y triunfando sobre Juanito, papá. Esto sin duda es más sencillo que lo otro. Pero esto no para ahí. Los triángulos amorosos son algo frecuente. Sale la parejita de novios y ella decide invitar a la amiga porque, pobrecita, está sola y quiere ir a ver Barbie. Pero no es que la amiga esté invitada para que sean tres mirando la película. La pareja se toma de la mano, se hacen arrumacos, se hablan con ternura. Parece que dos miran Barbie y la tercera mira la película de la exclusión. Algunas veces vemos cómo un grupo de alumnos se organiza para burlarse del profesor, mintiendo acerca de la tarea, o todos deciden irse si el profesor no llega a los 3 minutos, se baja los pantalones, se esconden cosas o se las rompen, les mientan a los papás acerca de viajes y permisos, tal vez hasta tomen dinero de sus carteras. Estas conductas tienen algunos aspectos psicopáticos, mentir, engañar, dañar, pero resulta más sencillo poder explorar su agresión mediante el grupo. Si pueden sentir culpa, incomodidad o vergüenza, si logran reflexionar acerca del daño y dolor que causan, estamos ante un grupo que apunta al crecimiento. Sin embargo, esto no ocurre con todas las agrupaciones. Algunas tienen como finalidad no experimentar concretamente, sino causar daño. Se trata de las pandillas. Y esto sí es algo que nos daría un signo de alerta dentro del grupo de jóvenes. Muchas gracias, Diana, Maite y Gaby. Son ideas muy interesantes sobre la adolescencia. Y bueno, yo les voy a hablar un poquito de la soledad en la adolescencia y me gustaría iniciar un poco pensando, ¿no? En qué es la soledad. La soledad es una emoción subjetiva, cada quien la va a vivir de manera distinta y suele estar relacionada con una situación física de aislamiento o de estar solo en lo concreto, pero también es cierto que muchas veces uno puede sentirse solo aún estando en compañía de otros, ¿no? Acá la idea es que la sensación a menudo se vive como algo desagradable y puede venir acompañado de temor, de ansiedad y de distintas fantasías que apuntan hacia lo desagradable. Sin embargo, es cierto que estar en soledad puede ayudarnos a concentrarnos, por ejemplo, a encontrar calma, a conocernos, aunque a veces, pues esto es algo que requiere más esfuerzo y trabajo, ¿no? Pienso, por ejemplo, en un paciente que está en sus veintes y me dice que se da cuenta de que tal vez no sabe estar solo y cuando termina con su novia, una de las cosas que le preocupan es quedarse solo, pues probablemente no va a encontrar a alguien que lo encuentre atractivo o interesante. Y pues eso es algo que le preocupa bastante. A este paciente, por ejemplo, la idea de estar solo se le convierte en una especie de agujero negro, así lo imagino yo, en el que está destinado a habitar para siempre por los siglos de los siglos y no un lugar donde él pueda conocerse, donde pueda aprender sobre la relación que terminó, sobre las relaciones que él construye, y conocer más de sí, ¿no? En términos generales, respecto a la soledad, por ejemplo, Jack Rubens en su artículo sobre la psicopatología de la soledad nos dice que a su consideración, este es uno de los fenómenos psicológicos menos comprendidos o menos satisfactoriamente conceptualizados para él en el psicoanálisis. Y ahí en ese texto nos cuenta un poquito de cómo Freud no lo menciona como tal en sus obras. No hay, por ejemplo, algunos textos o algún texto específico sobre la soledad. Por ahí menciona un término, una palabra alemana, Unheimlich, que significa como estar sin hogar,
más o menos eso. Pero no parece que sea algo en lo que para mucho, ¿no? Habla un poco del pavor, del temor, del desconocimiento, pero no tanto de la soledad. También nos dice por ahí que Fenkel o Ana Freud en sus trabajos con los niños, pues sí observan el miedo a la pérdida de amor, los sentimientos de soledad, la idea de perder o estar perdido, pero no especifican una situación particular sobre la soledad. Sin embargo, por ejemplo, tenemos autores como Klein y Winnicott que sí realizaron trabajos, sobre la soledad de Klein y la capacidad de estar solo de Winnicott. E igual también él habla de los objetos transicionales y cómo eso va a ayudar, ¿no? Al niño a poder despegarse de mamá. Sin embargo, es cierto que parece que el tema de la soledad no es uno que reciba como tantísima atención como otros en el psicoanálisis, pero a mí me parece que es algo pues más o menos comprensible, ¿no? Porque en realidad si pensamos, la soledad muchas veces viene implicada cuando hablamos justo del amor, cuando hablamos de la pérdida, las relaciones de objeto, es decir, Maite, Gaby, Diana ya van mencionando varias veces la idea de la separación, la idea de la soledad, la idea de alejarse del aislamiento, y al final del día, pues justo, ¿no? Ahí es un tema que de alguna forma tiñe todos nuestros vínculos, ¿no? A veces la soledad se sufre cuando se pierde el objeto de amor, pero incluso también se sufre cuando ese objeto no se sentía tan de amor, ¿no? Recuerdo yo un adolescente que tenía una relación muy, muy, muy conflictiva con su madre y bueno, desafortunadamente la madre muere cuando ella es una adolescente y por supuesto que eso acarreó, a pesar de no ser en lo consciente un objeto tan lleno de amor, por supuesto que acarreó consecuencias importantes en su mente, ¿no? Fue todo un trabajo el que ella tuvo que hacer para poder reponerse a esa pérdida. La soledad fue una de las cosas que la invadió mucho, porque aparte eran prácticamente ellas dos, ¿no? El papá no figuraba mucho en su vida. En fin, vamos a ver que en la adolescencia va a haber matices un tanto particulares y un poco de la mano con lo que ya han mencionado mis compañeras, pues porque vamos a ver que el proceso de separación de los padres y de la familia es inevitable y es necesario en esta etapa para construir la identidad propia. Entonces, si pensamos que la soledad es el resultado inevitable de la pérdida de un objeto, pues vamos a ver que en la adolescencia hay múltiples pérdidas que Averasturi nos explica muy detalladamente en su libro, La adolescencia normal, que ya también Maite nos mencionaba, ¿no? Que la pérdida por el cuerpo infantil, por el rol y la identidad infantil, por los padres de la infancia, ¿no? Esta idea justo de que el cuerpo cambia, de que esa niña que yo era ya no lo voy a hacer más. Si a mí me gustaba jugar a las luchitas con papá, o estar siempre pegada a mamá, pues eso va a cambiar. O sea, ya no va a querer que mi papá me toque, ya no va a andar queriendo que mi mamá me abrace. Voy a empezar a rechazar todo eso y voy a empezar a alejarme, a aislarme. Y entonces hay momentos, como bien decían, de jaloneo, de oscilación, pues porque por supuesto que necesito alejarme, pero también cuando me alejo, corro el riesgo de sentirme solo, ¿no? Y aunque todo esto es esperable y necesario, ahí están esas emociones, están en juego. Entonces, frente a la sensación de soledad que puede sentir el adolescente, vamos a pensar que hay varias posibles reacciones. Y bueno, yo porque esta es una probadita de la clase, solo me voy a enfocar en dos en particular, que una es, bueno,
tres técnicamente, ¿no? Porque si todo sale bien, si el desarrollo es satisfactorio, vamos a ver que el adolescente va a poder tener esta capacidad de entablar relaciones estrechas, pero también poder experimentar y hacer uso de la soledad, ¿no? Es decir, puedo alejarme sabiendo también que ahí van a estar esas relaciones significativas, puedo estar solo sin sentir que aquí me voy a quedar solo para siempre, ¿no? Si por ahí nos encontramos con dificultades o conflictos importantes en esta etapa, vamos a ver que se hará uso de defensas contra la soledad. Entonces aquí podemos recurrir ya sea a la negación, que esto implicaría que esa soledad no existe, y cómo lo va a hacer el adolescente justo mediante el aislamiento. Ahora sí que no soy yo el que se queda solo, sino que yo elijo estar solo, ¿no? Y si yo elijo estar solo, pues no tengo por qué sentirme mal. Hay ahí también un poco de fantasías de autosuficiencia, ¿no? Donde, pues eso, no se necesita de nadie, uno solito puede, y entonces no voy a sentir dolor ni pesar alguno por perder a otro, ¿no? La otra opción es la evitación, que es justo lo que ya venían mencionando Maite, Gaby y Diana, esta idea de aferrarme a la familia de origen, puede ser, pero también puede ser aferrarme al grupo, no separarme de ellos, no ser diferente. Y entonces podemos tener, como decía Gaby, estos adolescentes que se quedan, ¿no? En la etapa Disney, pero de hueso colorado, y entonces no se despegan de esos contenidos, de ese mundo. Ya no, porque como dice Gaby, ¿no? No es que esté mal que nos guste Disney, pero a veces también nos podemos agarrar a esas cosas justo para tener la ilusión de que no crecemos, de que no hay que separarnos, de que seguimos en ese mundo infantil. Y entonces, bueno, vamos a ver que eso también puede pasar con el grupo de amigos, como Diana ya también mencionaba, ¿no? Lo importante que se vuelve ese grupo, y entonces hay que quedarnos aquí, en el grupo. Lo que sucede ahí es que entonces el adolescente va a poder de esta forma no experimentar la soledad, la separación, ¿no? Va a tratar de hacer ese uso de esos recursos para no sentirla. Sin embargo, pues como toda defensa, si abusamos de sus usos, el equilibrio psíquico se rompe, y es ahí cuando el adolescente puede experimentar emociones de pánico, ansiedad, depresión, que ya vendría este, implicando una cierta patología respecto al tema de la soledad. Y es en esos momentos donde usualmente, ya sea los padres o a veces el mismo joven, suele buscar ayuda psicoterapéutica. Aquí la idea sería que a través de la terapia la sensación de soledad o tan desagradable disminuya. Y esto es muy posible que ocurra al inicio porque, como sabemos, en el tratamiento muchas veces los síntomas son algo que más o menos rápido desaparecen o van disminuyendo. Pero también es cierto que a lo largo del tratamiento, sobre todo también, por ejemplo, en el tema de los tratamientos psicoanalíticos, pues va a ser inevitable que se aborden temas respecto a la pérdida, a los duelos, a las rupturas, a la separación tanto de la familia como ahora en este espacio con el terapeuta. Y entonces es muy posible que esos sentimientos de soledad desagradables vuelvan. Y el adolescente ya en terapia pues va a tender a hacer lo que en su momento hizo, ¿no? Si quería negar antes el sentimiento de soledad, pues ahora en el tratamiento también, ¿no? Se va a distanciar de la terapia, por ahí amenaza él con dejar a él el tratamiento para no sentir este feo cuando el terapeuta se va de vacaciones, etcétera.
si el adolescente tendía a evitar el sentimiento de soledad, pues entonces en el consultorio es posible que veamos a un adolescente que va a estar muy interesado en estar en la misma página que el terapeuta, congraciarse, hacer todo lo posible para reducir esta distancia que hay entre paciente y terapeuta, como sea, ¿no? Entonces, vamos a ver que nuestra función como terapeutas va a ser doble. En un primer lugar, nos toca comprender el dolor, la ira, el vacío que puede llegar a sentir nuestro paciente e interpretar. Y por el otro lado, nos va a tocar proporcionar un entorno en el cual la soledad pueda ser experimentada y no evitada. Nos va a tocar sostener al paciente de tal forma que él o ella puedan estar solos en presencia de nosotros y así poder sentar las bases de la capacidad para tolerar la soledad. Acá también pienso un poco en lo que dice Michelle Quinodos en su libro La soledad domesticada, que es un libro hermosísimo que también vamos a revisar en algunas clases del diplomado, respecto a que la soledad tiene dos rostros. Puede ser una mortal consejera, pero cuando se la domestica, puede convertirse en una amiga infinitamente preciosa, ¿no? Entonces, bueno. Aquí un poco las ideas que yo les quería compartir. Em, pues esto es lo que nosotras elegimos para esta clase muestra, para que ustedes puedan darse una idea de cuál es algunos de los temas, ¿no? Porque ya también en lo que hablábamos se abordó, por ejemplo, el tema del narcisismo, que es otro tema importante que se abordará en el diplomado, el tema en sí del amor, de la soledad, de lo que implica a lo mejor una relación que se encamina más al modelo adulto, ¿no? Esos y muchos otros más, muchos temas más vamos a ver en el diplomado. Y pues bueno, la invitación es que se inscriban y esperamos poder verlos ahí. Ya iniciamos el próximo jueves 7 de septiembre. Las clases son de 6 a 9 de la noche, es formato en línea y esperamos poder verlos en ese momento. Y bueno, también vamos a contar con profesores invitados como la doctora Ana María Wiener, la doctora Solange Matarazo, el doctor Horacio Sentíes, la doctora Celia Delgado, entre otros. Así que va a estar muy interesante. Ahí nos vemos.